tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Aquí listos y preparados para llevarle la información actualizada en otra mirada. Bienvenidos y muy buenos días. Comenzamos esta jornada del jueves con mucha humedad. Alto el porcentual, está en 94 en nuestra ciudad de Oliva. Un cielo parcialmente nublado en la mañana bien temprano, aunque luego fue cubriéndose por las nubes y a esta hora la llovizna se apodera de la ciudad. Para el resto de la jornada, 19 grados sería la máxima, con pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas. Torneo de verano 2026, Independiente quedó eliminado por penales. Independiente de Oliva se despidió del torneo de verano 2026 tras caer 4-3 en la definición por penales ante Newell's de Laguna Larga, y en el tiempo reglamentario habían igualado 1-1 en un partido vibrante y cargado de emociones. El equipo de nuestra ciudad golpeó desde el arranque. A los 3 minutos del primer tiempo, Thiago Cesaretti abrió el marcador y puso en ventaja al rojo. Sin embargo, el local logró la igualdad antes del cierre de la primera etapa. El encuentro tuvo ribetes atractivos y un desarrollo intenso. Ambos contaron con situaciones claras para quedarse con la victoria en los 90 minutos, pero la falta de eficacia a la hora de convertir terminó estirando la definición a los 12 pasos. En el tramo final hubo expulsados. Newell's Old Boys terminó con 9 hombres, mientras que Independiente cerró el partido con 10. Desde el punto penal, la Lepra fue más efectiva y se quedó con la clasificación. Ahora el conjunto de Laguna Larga deberá jugar como visitante en la Fortaleza ante Asociación Deportiva Luque. De esta manera, Independiente de Oliva pone punto final a su participación en el certamen veraniego, tras una campaña en la que volvió a ser protagonista y compitió hasta la última instancia. Asociación Luque, Newell's Old Boys de Laguna Larga, la gran final del torneo de verano 2026. La gran definición del torneo de verano 2026 en Primera División ya tiene protagonistas: Asociación Luque y Newell's Old Boys de Laguna Larga. Ellos van a disputar el título en lo que promete ser un duelo vibrante y de alto voltaje futbolístico. En semifinales, Newell's Old Boys de Laguna Larga dejó en el camino a Flor de Seibo de Oncativo tras imponerse por 1-0 en un encuentro muy disputado. El único tanto del partido lo marcó Federico Britos, dándole a la Lepra el pasaje a una nueva final. De esta manera, el conjunto de Laguna Larga vuelve a ser protagonista principal de un certamen liguista, reafirmando su gran presente futbolístico. Enfrente estará Asociación Deportivo Luque, equipo que llega con hambre de revancha tras haber sido subcampeón del Clausura del pasado 2025. Ambos planteles pondrán todo
todo su poderío en busca de quedarse con el primer torneo de verano oficial organizado por la Liga Independiente de Fútbol. Se viene una final imperdible con historia, presente y con ambición de gloria. La institución velezana de barrio Las Flores felicita y destaca la participación de Gabriel Cuello en el Campeonato de Aguas Abiertas 2026 que se llevó a cabo en el dique Piedras Moras. Gabriel cumplió una gran actuación al finalizar en la cuarta posición en la prueba de 1500 metros masculino aficionado, registrando un tiempo de 28:3, demostrando esfuerzo, constancia y un gran nivel competitivo. Felicitaciones, Gaby, por representar de la mejor manera a tu institución y a nuestra querida ciudad. Con Vélez de Oliva ya fuera de competencia en el torneo de verano 2026 y tras no lograr la clasificación en Primera División y quedar eliminado en Tercera División en cuartos de final frente a Newell's Old Boys de Laguna Larga, el balance comenzó a tomar protagonismo. En ese contexto, Matías Lenarduzzi, director técnico de Tercera y Cuarta División, dejó definiciones sobre el rendimiento del equipo, el proceso de formación y los objetivos planteados para lo que resta de la temporada, destacando el aprendizaje que dejó la competencia pese a no alcanzar los resultados esperados. Bueno, la verdad que la experiencia como entrenador de reserva lo tomo como un gran desafío, ya que bueno, los años anteriores había tenido experiencia, pero por ahí en categorías más chicas, edades más tempranas, pero bueno, tratando de aprender de todos los profes que tuve arriba o que he tenido como jugador, tratando de sacar todo y estudiando un poco, bueno, tratamos de tumbar todo ahora a lo que me toca, así que bueno, me parece positivo. También hemos tomado este campeonato como una seguidilla de la pretemporada, ya que no tuvimos tantos días de entrenamiento, entonces fue como esa seguidilla que por ahí uno siempre quiere ganar, pero bueno, el resultado queda como secundario, ya que apuntábamos a llegar bien al campeonato. Y bueno, nos queda ahora una semanita para seguir preparando o no y sacar y analizar esto que fue el campeonato de verano para armar lo mejor que se pueda y llegar de la mejor manera al campeonato, la apertura. Premiamos el esfuerzo, la constancia, el progreso. Destacamos el mérito deportivo y también la entrega y las ganas que le metes. La fiesta del deporte llega a su edición 32 y este sábado 14 de marzo te espera para reconocer a los deportistas de Oliva y la región. En el Centro de Jubilados y Pensionados elegiremos al deportista de oro de Oliva. Deportista de oro, Oliva. Y al mejor jugador de fútbol de la liga. Señores, es jugador del año Agustín Quevedo. Sábado 14 de marzo, 21:30 horas, en el Salón de Jubilados y Pensionados de Oliva. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Y vuelven las hormiguitas. Claro, el rugby infanto-juvenil regresa a la Sociedad Rural de Oliva con toda la energía para una nueva temporada. El inicio de actividades será el día 10 de marzo de este 2026, justamente en la Sociedad Rural de Oliva los días martes y jueves en el horario de 18:30 a 19:30 horas. ¿A quién va destinado? A niñas y a niños de entre 5 y 12 años, masculino y femenino. Un espacio ideal para aprender, para jugar, hacer amigos y crecer a través de los valores del rugby, compañerismo, respeto y trabajo en equipo. Los esperamos para vivir un gran año a puro rugby. Demora de más de 60 días en trámites convencionales del Documento Nacional de Identidad y
pasaportes. Desde el Registro Nacional de las Personas, RENAPER en sus siglas, se informó que los trámites convencionales del DNI y los pasaportes están registrando demoras superiores a los 60 días por cuestiones estrictamente administrativas del organismo nacional. Se recomienda a quienes hayan iniciado su gestión que consulten en las oficinas del Registro Civil de Oliva una vez cumplido el plazo estimado de entrega, a fin de verificar el estado del trámite o recibir información actualizada. Ante cualquier duda, acercarse personalmente en el horario habitual de atención. Este próximo domingo 8 de marzo es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el gobierno de la ciudad hace la invitación a todas las mujeres para agasajarlas en su día. Habrá show en vivo, sorteos, feria de emprendedores y también de artesanos. La cita es este domingo 8 de marzo a las 16 horas en Plaza del Bicentenario. El gobierno de la ciudad, junto a la comunidad educativa Catalina Caviglia de Visca, tiene el agrado de invitar a participar del acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026. Entendemos que la educación es el pilar fundamental del proceso de nuestra comunidad y el motor que une a nuestras instituciones. Por ello, nos honraría contar con su presencia en este evento que marca el inicio de un nuevo año de aprendizaje, compromiso y trabajo en conjunto. Iniciamos este ciclo con la premisa de Mamá Antula: hacer el bien donde ya estamos. Dicho acto oficial se va a realizar el próximo viernes 6 de marzo a las 20 horas en la comunidad educativa Catalina Caviglia de Visca. Informamos a nuestros asociados que de manera excepcional la atención en sindicatura será el próximo martes 10 de marzo en su horario habitual. Desde ya, muchas gracias. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Oliva informa a todos sus asociados el vencimiento de factura correspondiente a cada mes del 1 al 10. Pagando en término, evitas notificaciones por deuda pendiente. Medios de pagos disponibles: tarjeta, transferencia o en efectivo. Cumplir con el pago en fecha ayuda a mantener los servicios al día y evita recargos o avisos por mora. Información destacada de nuestra cooperativa. Atención a los asociados y usuarios con la Guardia de Sepelio. Comunicarse a este número 3532 46 71 50. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Oliva. Asómate a nuestras redes. COS Oliva. En Instagram, Facebook, YouTube. Encontrás toda la información de nuestros servicios. Desde el 15 de enero, rige el nuevo esquema de subsidios. Se elimina el sistema anterior de segmentación N1, N2 y N3 y comienza a regir el RECEF, el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. A partir de ahora existirán dos categorías: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Los hogares con subsidios recibirán una bonificación parcial hasta 300 kW en invierno y verano, y hasta 150 kW en otoño y primavera. Para acceder al beneficio, el grupo familiar debe tener un ingreso menor a 3 canastas básicas totales, según INDEC. Si ya estabas inscrito en el registro anterior, no necesitas hacer ningún trámite. Si hubo cambios en tu hogar, podés actualizar los datos, y si no estás empadronado pero cumplís los requisitos, podés inscribirte. Para más información ingresa a argentina.gov.ar/subsidios. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Oliva aprobó un importante beneficio destinado a mujeres en situación de violencia en el marco de las acciones impulsadas para el Día Internacional de la Mujer. La iniciativa fue acompañada y gestionada
en articulación con actividades desarrolladas por el 8 de marzo, y busca brindar un respaldo concreto a quienes atraviesan contextos complejos, facilitando herramientas y acompañamiento desde la institución. Eliana Pereira, organizadora de las actividades conmemorativas, brindó detalles sobre cómo se llevó adelante la gestión del beneficio, destacando el trabajo conjunto y el compromiso social de la cooperativa para dar respuesta a una problemática sensible y urgente. Según explicó, el proceso implicó diálogo, presentación de propuestas y articulación institucional, logrando finalmente la aprobación de este acompañamiento que representa un avance significativo en materia de contención y apoyo a mujeres que lo necesitan, una medida que reafirma el rol social de la cooperativa y su compromiso con toda la comunidad. Bueno, respecto al beneficio, básicamente la inquietud surgió luego del acompañamiento a una mujer por parte de la fundación que tenía que mudarse de casa, y el acompañamiento en todo el proceso, no solamente de buscar un alquiler pagable, en este caso, según los recursos económicos disponibles, sino también le acompañamos a la cooperativa a ver cómo era, qué tenía que hacer para poder modificar el medidor, y en base a eso surgió la inquietud de poder ver, de buscar alternativas que alivianen un poco este proceso. Se le planteó a Martín, primero se lo planteé vía telefónica, me dijo que me dio el visto bueno, que enviara la nota para el consejo. Enviamos el pedido por parte de la fundación al consejo de administración, solicitando que en situación de violencia de género, en el que la mujer debiera mudarse para resguardo personal de su seguridad, y bueno, en ese caso en especial, si la cooperativa puede ayudar o puede colaborar con la exhibición del costo del cambio de medidor y bueno, de todos los trámites administrativos que conlleva. Así que después del análisis por parte del consejo de la cooperativa, aprobaron esta normativa, aprobaron este beneficio, otorgar este beneficio. Tuvimos reuniones también con Martín donde le explicamos y le pasamos para que lo enseñara ahí también el consejo mediante qué vías íbamos a hacer la gestión. Obviamente que esto va a ser un pedido que va a ser emitido por la fundación a la cooperativa, especificando, bueno, dando los datos necesarios para que se otorgue el beneficio. Así que siempre esperando que sea todo positivo y que ayude de cierta forma a las mujeres que lo necesitan, teniendo en cuenta también que las mujeres de lo que es la carga, es el sector de la sociedad que menos empleos tiene, que más o que tiene empleo informal más que los hombres, que accede menos a puestos de trabajo que los hombres, que por lo general desarrollan tareas en áreas que son poco remuneradas, sobre todo en lo que es servicio, que tienen menos posibilidades que los hombres de buscar un laburo o un empleo o un segundo o tercer empleo, ya que sobre las mujeres también recae la mayor cantidad de tareas de cuidado de sus hijos. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables en que la mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene un montón de dificultades al acceso de ingresos genuinos o de dificultades al acceso de un empleo remunerado
Teniendo en cuenta todo eso, se solicita y se entiende que el proceso de una mudanza no es lo mismo también mudarte por saber que te vas a mudar porque se te termina el contrato y te tenés que, ya está haciendo, tu mente está haciendo, manejando cierta información de que tal mes se te termina el contrato, que te tenés que buscar una casa o que tenés que renovar, a que por una situación de violencia la mujer se tenga que ir, que irrumpa su estabilidad, digamos así, y se tenga que mudar. Entonces no es teniendo en cuenta todo esto que te estoy diciendo, se solicita el beneficio y a criterio de los integrantes del consejo lo dieron que sí. En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, que se conmemora cada 14 de marzo, la Dirección de Salud del Gobierno de la ciudad impulsa durante todos los martes del mes el Circuito Integral de la Mujer. Esta es una propuesta que va destinada al cuidado y la prevención de la salud femenina. La iniciativa se desarrollará en el Centro de Salud número 3, San Cayetano, donde se ofrecerán controles, además, atenciones orientadas a la detección temprana, el asesoramiento profesional y la promoción de hábitos saludables. El objetivo es generar conciencia sobre la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, y reforzar también la importancia de los controles médicos periódicos para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Desde el municipio invitamos a todas las mujeres de la ciudad a sumarse y aprovechar este espacio pensado para su bienestar integral. Andrea Ballarino, quien es la directora de salud, nos brinda detalles. Sí, todos los martes, a partir del 10, yo pusimos 9 en la plaquita, pero a partir del martes que viene vamos a estar realizando el circuito de la mujer, tal cual ahí como lo dice la placa, que no lo recuerdo yo, el Consejo el año pasado se había adherido a la ley. Si bien nosotros el circuito de la mujer lo hacemos en marzo, julio y octubre, en realidad este marzo, en vez de hacerlo marzo rosa, por la celebración del Día de la Mujer el día 8 de marzo, bueno, este año como estamos adheridos a la ley y demás, vamos a hacer los lazos amarillos, no vamos a tener lazo rosa, y el circuito de la mujer va a estar encaminado a esto, al Día Mundial, Mundial de la Endometriosis. Se van a estar haciendo charlas, la doctora Carolina García va a estar haciendo charlas también en el Centro de Salud San Cayetano, y seguramente vamos a hacer alguna otra actividad ya cuando arranquemos el circuito a lo largo del mes, bueno, referido a la endometriosis, que va de la mano porque la endometriosis es un problema netamente ginecológico y que no se puede prevenir, pero sí lo podemos agarrar a tiempo. Así que, bueno, es eso, es sacar turno en el San Cayetano 413-528. Ya tengo noticias que están todos dados los turnos para el primer martes. Bueno, el circuito pasan por enfermería, donde se hace control de signos vitales, control de vacunas. Después van a pasar a la parte de kinesio. De kinesio van a pasar a la parte va a estar la trabajadora social, doctora, la licenciada Varela o Julieta Moselo. Y de ahí van a pasar a la parte de ginecología, que la doctora Carolina García va a realizar se va a realizar el PAP y el pedido de eco mamaria, axilar y tram vaginal, y se le va a hacer el examen mamario y todo lo que indica, y aparte la doctora Carolina también le va a hacer un pedido de análisis clínico y todo lo que se refiere a lo que es la parte clínica, también la va a hacer la doctora Carolina, por una cuestión de que, tengo los médicos saturados con el tema de las fichas médicas.
En el congreso realizado en 1946 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Federación Sueca solicitó la organización del torneo que se jugaría 12 años después, en 1958. Debido a la lejanía del tiempo y casi por unanimidad, estos aceptaron. Si bien en un principio la propuesta pasó desapercibida, finalizada la edición de 1954 en Suiza, los dirigentes americanos se molestaron debido a que el mundial se iba a repetir 2 veces en Europa. Recordemos que por esa misma situación es que se produjo un boicot en el 38. Por temor a que vuelva a repetirse lo mismo, los directivos de Zúrich escucharon las propuestas por parte del Nuevo Mundo. Tanto Argentina, Chile como México expresaron inicialmente su interés, pero al no mostrarse del todo convencidos y viendo que Suecia tenía una mejor infraestructura tras 12 años de preparación, a la FIFA no le quedó otra opción que reafirmar la sede en el país escandinavo, más allá del malestar de los nuestros en esta parte del mundo. Las eliminatorias comenzaron de manera oficial en septiembre de 1956. Por el lado de Europa se presentaron varias novedades. Para empezar, por primera vez en la historia las selecciones del Reino Unido lucharían por su boleto en grupos diferentes con otros equipos del continente, a diferencia de lo ocurrido en los 2 mundiales anteriores con el British Home Championship, demostrando de esta manera que los inventores del fútbol ya no estaban encerrados en su burbuja con aires de grandeza, y por fin competirían al nivel de todos los demás. Inglaterra consiguió su clasificación aventajando por 3 puntos a sus vecinos de la República de Irlanda. Escocia haría lo propio finalizando nada menos que por encima de España. La Furia Roja tenía en su plantilla grandes nombres como Kubala y Di Stéfano, pero se vieron incapaces de superar a los escoceses en la tabla, perdiéndose de esta manera su segundo mundial consecutivo. Pero el mayor batacazo de Europa fue sin dudas la clasificación de Irlanda del Norte. La selección británica consiguió su boleto quedando por encima de la entonces bicampeona del mundo, Italia. Por primera vez en la historia, la Azzurra no conseguía clasificar al torneo mediante eliminatorias, y sería la única ausencia de los mismos durante los próximos 60 años. Otra novedad fue la flamante aparición por primera vez de la Unión Soviética en las mismas, después de más de 30 años de aislamiento y hermetismo por parte de su gobierno y dirigentes. A partir de los años 50 y durante la Guerra Fría, el deporte en los gobiernos socialistas de Europa del Este fue visto como una gran oportunidad de demostrarle a Occidente la fortaleza del régimen. Quedaron empatados con Polonia en el primer lugar de su grupo clasificatorio. Esto hizo necesario un desempate en Leipzig, que fue ganado por los soviéticos por 2-0. De esta manera y en su primer intento, el gigante socialista conseguía debutar en la máxima competencia. Hablando de Europa del Este, otra que clasificó a la cita fue la entonces subcampeona del mundo, Hungría. Sin embargo, las cosas eran muy distintas con respecto a lo ocurrido en el 54. El mítico equipo de oro había sido desmantelado tras el éxodo de buena parte de sus jugadores tras la Revolución Húngara de 1956. Si bien los magiares seguían teniendo una plantilla de buena calidad, no estaban claramente al mismo nivel que aquellos que jugaron el torneo en Suiza. Francia clasificó tras sacarle 3 puntos de ventaja a Bélgica, mismo caso que Austria por encima de los Países Bajos. Yugoslavia quedó por encima de Rumania y Grecia en un grupo bien balcánico, y Checoslovaquia se impuso por delante de Gales y la Alemania Oriental. En Sudamérica participaron 8 de los 10 países, con Ecuador y Venezuela retirándose antes de comenzar las eliminatorias. Fueron entonces divididas en 3 grupos donde los 3 ganadores de los mismos clasificaban al evento. En una serie de ida y vuelta, a Brasil le costó, pero al final se impuso a Perú tras empatar 1-1 en Lima y vencer por la mínima en Río. El segundo grupo contó con la vuelta después de 24 años de la selección argentina, tras boicotear en el 38 y retirarse por decisión propia en el 50 y el 54. Finalmente el albiceleste decidió regresar, quedando por encima de las selecciones de Bolivia y Chile. Pero el mayor batacazo sin duda se produjo en el último grupo. Paraguay, que por aquel tiempo tenía una gran selección que entre otras cosas había ganado el sudamericano en 1953, sorprendió dejando fuera del mundial nada menos que al seleccionado de Uruguay, aventajándolos nada menos que por un solo punto. Hay que hacer también una mención especial para Colombia, ya que si bien los cafeteros quedaron últimos con un único empate, ese mismo fue determinante en la tabla, ya que se lo arrebataron a la celeste, contribuyendo así en su eliminación. Fue entonces que tanto Italia como Uruguay, que hasta ese momento eran las 2 selecciones con más títulos del mundo, debían mirar ambas la copa desde sus casas. Por su parte, en el norte del continente, se realizaron 2 grupos donde los ganadores de los mismos lucharían en un duelo mano a mano por un único boleto al torneo. En la zona norteamericana, México quedó por encima de Canadá y los Estados Unidos, mientras que en la zona de Centroamérica y el Caribe, Costa Rica se impuso a Guatemala y las Antillas neerlandesas, en ambos casos con puntaje perfecto. Esto hizo que la ronda final se defina entre aztecas y ticos. En su casa, el Tri venció por 2-0, mientras que la vuelta en San José fue empate a un gol. El global de 3-1 clasificó a México al torneo.
El último cupo al Mundial era repartido entre los continentes de Asia y África. Sin embargo, estas eliminatorias se vieron marcadas por un problema extrafutbolístico. Las tensiones entre Israel y los países del mundo árabe hizo que todas estas selecciones se negaran a jugar con ellos. Es así como los hebreos superarían por walkover a las selecciones de Turquía, Egipto y Sudán en sus respectivas rondas. Esto en teoría le hubiera dado la clasificación a Israel por escritorio. Sin embargo, la FIFA, ya cansada de lo sucedido en eliminatorias pasadas, donde varios equipos se habían clasificado tras el retiro de sus rivales, había establecido que para clasificar al Mundial, cada selección debía jugar al menos un partido, exceptuando por supuesto los casos del anfitrión y el campeón defensor. Debido a esto, y al no tener rivales en su zona dispuestos a jugar con ellos, los israelíes fueron emparejados con una selección europea ya eliminada. La elegida fue Gales, que como habíamos visto minutos atrás, había finalizado segunda en su grupo de eliminatorias por debajo de Checoslovaquia. Ahora los Dragones Rojos estaban ante una segunda oportunidad para clasificar al torneo, oportunidad que sería aprovechada tras vencer por 2-0 tanto de visita como en casa. Gales se convertía de esta manera en la primera y hasta el momento única selección eliminada en clasificar al Mundial, siendo uno de los casos de lucky loser más famosos en la historia del fútbol. Y así entonces es como el Mundial contó con sus 16 participantes. Como siempre hacemos, vamos a resumirlo repasando cada uno. De manera automática clasificaron tanto Suecia como anfitrión y Alemania Federal como defensora del título. Después, mediante eliminatorias, el resto de participantes europeos fueron Austria, Checoslovaquia, Escocia, Francia, la afortunada Gales, Hungría, Inglaterra, Yugoslavia y las debutantes Irlanda del Norte y la Unión Soviética. Los clasificados de Sudamérica fueron Brasil, Argentina y Paraguay, mientras que México fue la representante de Norteamérica. De esta forma, el Mundial contaba con 12 selecciones europeas y 4 americanas. Una vez más, en el resto de los continentes se quedaron sin ninguna representante. El múltiple retiro de las selecciones asiáticas por la situación de Israel y la derrota de estos mismos en la repesca con Gales hizo que solo selecciones de Europa y América jueguen el certamen. Este fue además, hasta la fecha, el primer y único mundial de la historia que lo jugarían las 4 selecciones del Reino Unido. Pasamos ahora sí a la fase final del evento. Al igual que hace 4 años, las 16 selecciones fueron ubicadas en 4 grupos de 4 selecciones, donde las 2 primeras avanzarían de ronda. Afortunadamente, y debido al fracaso y confusión que tuvo, ese formato anterior de elegir 8 cabezas de serie y jugar solamente 2 partidos fue descartado. Ahora, de forma sencilla y tal como debe ser, cada selección jugaría 3 partidos contra sus 3 rivales del grupo. Al fin tuvimos un mundial con un formato como la gente. Eso sí, es importante mencionar que para este torneo todavía no se tenía en cuenta la diferencia de gol, por lo que de quedar ambas selecciones igualadas en puntos, era necesario jugar un partido de desempate entre ellas, sin importar que una de estas haya tenido un margen de goles superior a la otra. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el primero de los grupos. Este estuvo compuesto por las selecciones de Alemania Federal, Checoslovaquia, Irlanda del Norte y Argentina. La albiceleste regresaba a la Copa tras 24 años de ausencia, pero a pesar de eso, se veía muy confiada en lo que sería el torneo. Y razones había, ya que eran los vigentes campeones de América. Un año atrás, habían ganado el Sudamericano de Lima jugando un fútbol de alto vuelo. Los llamados carasucias debían ahora demostrar ese gran nivel en la cita de Suecia. La confianza en exceso, sin embargo, hizo que de cierta manera subestimaran la competencia. Pensando que el mundial iba a ser igual de sencillo, el seleccionado se preparó muy mal para el mismo, confiado en que el talento de sus jugadores no necesitaba de mucho entrenamiento. Además, debido a que en aquel momento en la asociación había una regla no escrita de citar solamente jugadores del fútbol doméstico, talentos como Sívori, Angelillo y Maschio no serían tenidos en cuenta. Estos más tarde jugarían para la selección italiana. Di Stéfano, por su parte, llevaba ya años vistiendo la camiseta del Real Madrid. De hecho, como mencioné previamente, había jugado en las eliminatorias de este torneo para el equipo español. Pero en conclusión, desde la selección argentina estaban con la cabeza en las nubes, pero no tardarían mucho en bajar a la realidad. La cosa parecía empezar mal ya desde antes del primer partido, y es que tanto ellos como sus rivales de Alemania Federal no habían llevado camisetas alternativas al torneo. Y debido a que tanto la blanca de los alemanes como la albiceleste de los argentinos no podía distinguirse en los televisores blanco y negro, una de ellas tuvo que tomar prestada la ropa del club local. Es así como Argentina terminó jugando este partido con una camiseta amarilla, perteneciente al IFK Malmö, marcando un hecho completamente bizarro. Pero en fin, ya en el partido, los argentinos comenzaron con todo, adelantándose en apenas 3 minutos gracias al gol de Corbata. Parecía que al final tenían razón y nadie podía detener al equipo hacia el título, ¿no? Bueno, lo cierto es que la alegría duró solamente media hora, cuando en una ráfaga de 2 goles, Rahn y Ziller dieron vuelta al asunto para la vigente campeona del mundo.
El propio Ran sentenció la historia en el segundo tiempo, para de esta forma bajarle los aires al equipo argentino, que ni vistiendo de amarillo podía ocultar sus falencias. En el otro juego, la debutante selección de Irlanda del Norte siguió sorprendiendo tras vencer por la mínima al siempre sólido equipo checoslovaco. El gol del triunfo fue obra de Cash, empezando así con el pie derecho. En la segunda jornada, alemanes y checoslovacos protagonizaron un entretenido partido que finalizó 2-2. Checoslovaquia llevaba 2 goles de ventaja tras la primera mitad, pero en la segunda, Alemania demostró por qué es Alemania y consiguió el empate. Argentina, por su parte, respiró un poco tras vencer por 3-1 a Irlanda del Norte. La actuación de los sudamericanos mejoró bastante con respecto al primer partido. Pero eso no hizo más que aumentar la confianza y el peligro ante un futuro nuevo descuido. Para seguir en carrera, los norirlandeses debían evitar perder con Alemania, una tarea que al principio parecía ser bastante complicada. Sin embargo, y al igual que contra Italia en las eliminatorias, nuevamente se plantaron bien ante una selección potencia y consiguieron un destacado empate a 2 goles que los hacía ilusionar con clasificar. En el otro partido, tanto Argentina como Checoslovaquia se jugaban su permanencia en el Mundial. La albiceleste llegaba mejor tras su última victoria. Los checoslovacos, por su parte, parecían llegar con más dudas tras haber sido remontados por los alemanes en el segundo tiempo de su partido. La prensa argentina vio este partido como un juego accesible, y los jugadores y cuerpo técnico estaban más que confiados de cara al mismo. Sin embargo, el volar muy alto hace que la caída sea más estrepitosa, y vaya que lo fue en este caso. La selección argentina fue barrida de principio a fin por un equipo checoslovaco que llegaba con total facilidad al área. El desorden y la ingenuidad defensiva en el equipo argentino fue notable aquella tarde en Helsingborg, siendo humillados por un contundente marcador de 6-1. Tras el partido, la eliminación y la forma en la que se produjo no pasó desapercibida. El malestar en el público que esperaba ver al equipo levantar la copa se hizo presente. Y en su regreso al país, los jugadores argentinos fueron abucheados y recibidos con una lluvia de monedazos. La llamada debacle de Suecia fue un antes y un después en la historia del fútbol argentino, que a partir de allí comenzó a reformar su fútbol por completo y modernizar sus tácticas que habían quedado muy anticuadas con el paso del tiempo. Al final, esa larga ausencia en mundiales no hizo más que detener el progreso. Ahora, la albiceleste debía empezar completamente de cero. La victoria para Checoslovaquia, por su parte, la hizo quedar empatada en puntos con Irlanda del Norte en el segundo lugar del grupo. Como dije antes, en este torneo no se tuvo en cuenta la diferencia de gol, por lo que de muy poco le sirvieron esos 6 goles ante los argentinos en ese aspecto. Se debió jugar entonces un desempate 2 días más tarde. Tras empatar un gol en los 90 minutos, fue necesario un tiempo suplementario. Allí, Peter McParland se convirtió en el héroe de Irlanda del Norte, anotando el gol que le dio el triunfo y la clasificación a su selección a los cuartos de final. De esta forma, los norirlandeses se le sumaban a Alemania Federal como los 2 clasificados en la tabla final. El grupo 2 estuvo integrado por las selecciones de Francia, Yugoslavia, Escocia y Paraguay. Los franceses contaban con una selección de nombres muy interesantes como Piantoni, Copá y un entonces desconocido atacante de origen marroquí, Just Fontaine. Su primer partido fue contra la siempre aguerrida selección guaraní, que mostró toda su garra en el primer tiempo, sorprendiendo a los galos. Pasada la media hora, Paraguay estaba arriba por 3-2 en el marcador, pero el desgaste y también la jerarquía de los europeos terminó siendo factor determinante en la parte final del juego. De la mano de un Fontaine inspirado que marcó un hat-trick, Francia anotó nada menos que 5 goles para dar vuelta al partido de forma contundente, finalizando con un fuera de lo común 7-3 en el marcador. Yugoslavia y Escocia, por su parte, estuvieron lejos de asombrar. Un duelo parejo selló un empate 1-1 que dejó a ambos equipos conformes. La fecha 2 trajo sorpresas, ya que primero, el contundente combinado francés se vio sorprendido por la siempre complicada Yugoslavia, que a base de inteligencia y precisión consiguió vencer a los galos por 3-2. El doblete de Fontaine no sirvió para evitar la derrota final. La otra sorpresa se produjo de la mano del triunfo de Paraguay ante una Escocia que entró a la cancha sobrada pensando que el trámite iba a ser un paseo. La albirroja demostró por qué nunca hay que subestimarla y se llevó el triunfo por 3-2 para de esta forma seguir con vida de cara a la jornada final. Los 4 equipos llegaban con chances matemáticas de pasar de ronda. Francia se deshizo de Escocia tras vencerlos por un apretado 2-1. A pesar de mostrar una buena imagen ante ambos rivales europeos, el haber subestimado a los paraguayos terminó siendo el factor de la eliminación para los escoceses. Mientras tanto, el entusiasta equipo guaraní se veía a las caras ante los yugoslavos, quienes les bastaba con el empate para avanzar, mientras que la albirroja necesitaba de una victoria. Una vez más, tuvimos un partido muy entretenido de ida y vuelta. El empate 3-3 final le dio la clasificación a Yugoslavia después de mucho sufrimiento, mientras que Paraguay se despedía dejando una muy buena imagen, sobre todo en el aspecto ofensivo.
Fue la poca seguridad en defensa el punto débil que terminó jugándole en contra. Aún así, se marcharon de la cita superando sus propias expectativas. En el grupo 3 se ubicó el equipo anfitrión, Suecia, la vigente subcampeona Hungría, además de Gales y México. En la previa todos daban como claros favoritos a suecos y húngaros para avanzar, habiendo muy pocas esperanzas en mexicanos y galeses. La presentación del dueño de casa sería con una sólida victoria de 3-0 ante el combinado azteca, para dejar a su público más que satisfecho. Como habíamos dicho antes, Hungría estaba lejos de ser la del mundial anterior, pero aún así se esperaba que no tengan complicaciones en su grupo. En su debut frente a Gales, se adelantaron en apenas 5 minutos y todo parecía ir de acuerdo al libreto, pero el gol de John Charles a la media hora puso el empate que sería definitivo. El 1-1 final sería visto como un resultado bastante sorpresivo, dejando en claro que las cosas iban a ser más parejas de lo que se pensaban. En la segunda fecha, Gales se medía a México. A lo largo de estos primeros mundiales, el Tri solamente había conocido derrotas, muchas de ellas contundentes. Este era el momento, era la gran oportunidad para empezar a revertir la historia. Los británicos se pusieron en ventaja en la primera mitad, ventaja que parecía segura, hasta que a falta de nada menos que un minuto, Jaime Belmonte igualó el asunto para el equipo mexicano. De esta manera, el Tri conseguía su primer punto en la historia de los mundiales. A partir de allí, Belmonte sería conocido popularmente como el héroe de Solna. En contrapartida, a Gales el empate le cayó como balde de agua fría, y ahora debía jugarse el todo por el todo ante los anfitriones, que un día después vencerían a la decadente Hungría por 2-1, un resultado que clasificaba al dueño de casa y dejaba a los magiares al borde de la eliminación. Con Suecia ya clasificada a falta de una fecha, los nórdicos se pudieron dar el lujo de darle descanso a sus mejores jugadores en su último partido ante Gales. Esto obviamente sirvió mucho para que los dragones consigan emparejar las cosas. El resultado final fue el de un empate sin goles que dejó conforme a los dos. Horas más tarde, y ya sabiendo el punto conseguido por los galeses, a Hungría no le quedaba otra opción que vencer a México para de esta forma forzar un duelo de desempate. Esto se consiguió tras vencer a sus rivales por un contundente 4-0, resultado que los dejaba con vida y que les hacía jugarse su última chance en un reencuentro ante Gales. Lajos Tiji puso a los magiares en ventaja en el primer tiempo, y parecía que la experiencia de los húngaros iba a ser determinante. Sin embargo, en la segunda mitad, los galeses no bajaron los brazos y pusieron en serio apuro a los defensas magiares. Ivor Archuch y Terry Medwin anotaron los goles que dieron vuelta al asunto para sorpresa del público en el estadio. Los dragones resistirían el asedio húngaro en los minutos finales, para llevarse un histórico triunfo de 2-1 que los hacía clasificar a cuartos nada menos que en su primera participación mundialista. En menos de un año, los galeses pasaron de estar eliminados de la competencia a quedar entre los 8 mejores de la misma. Para los magiares, este resultado fue visto como una enorme frustración y dejaba en claro que los tiempos gloriosos del equipo de oro ya no volverían jamás. No quedan dudas que el cuarto grupo era el de la muerte. Todas las selecciones llegaban con un nivel muy parejo. Los ingleses inventores del fútbol, los brasileños que buscaban revancha, la Austria que había salido tercera en el mundial anterior y el desconocido pero fuerte equipo soviético. Este último contaba en su portería con el, para muchos, mejor arquero en la historia del fútbol, el legendario Lev Yashin. Apodado como la araña negra por su vestimenta, sería pionero en muchas características de los guardametas de hoy en día, como por ejemplo el uso de guantes, algo poco común en aquel tiempo. Su presentación mundialista se produjo ante la siempre candidata selección de Inglaterra. El equipo británico llegaba a Suecia muy diezmado. Y es que meses atrás se había producido la tragedia del desastre aéreo de Múnich, siendo víctimas de la misma varios jugadores del Manchester United, equipo más exitoso de aquel entonces, cuyos futbolistas eran la base de la selección. Pasada la media hora, los soviéticos habían conseguido 2 goles de ventaja. Fue allí donde los ingleses mostraron su orgullo y reaccionaron, empatando el juego a falta de 5 minutos. En el otro duelo, Brasil se veía las caras con Austria. La canariña llegaba a Suecia en busca de revancha, tras haber sufrido la humillación del maracanazo y perder el control en la batalla de Berna. En el scratch estaban preparados para que la tercera sea la vencida. El plantel contaba con jugadores muy talentosos como Gilmar, Didi, Babá, Nilton Santos, Garrincha y un joven de 17 años surgido de la cantera del Santos, un tal Edson Arantes do Nascimento, también conocido como Pelé. La gran promesa comenzaría el mundial desde el banquillo, viendo cómo sus más experimentados compañeros vencían por 3-0 a sus rivales de Austria. Equipo que volvería a caer nuevamente en la siguiente jornada ante la Unión Soviética por 2-0. Esto los dejaba eliminados a falta de una fecha y dejaba a los debutantes en una cómoda posición. Más aún teniendo en cuenta que Brasil e Inglaterra fueron incapaces de sacarse ventajas, resultando en un empate a 0, la primera igualdad sin goles en la historia de los mundiales. La canariña fue superior en el juego, pero chocó ante la firme defensa inglesa y su arquero, Colin McDonald, que tuvo una tarde soñada atajando todo intento de ataque por parte de sus rivales.
Este empate con falta de definición hizo que el técnico brasileño Vicente Feola haga una modificación en el once titular de cara a la jornada definitiva, haciendo ingresar en la delantera al joven y prometedor Pelé, suplente en juegos anteriores. Con él, la imagen del equipo cambiaría por completo, siendo pieza fundamental en el triunfo de la verde-amarela ante la Unión Soviética. El resultado fue un 2-0 con un doblete de Babá. El segundo gol se produjo gracias a una asistencia de Pelé, que jugaba su primer partido en las Copas del Mundo. En el otro juego, Inglaterra sabía que un triunfo los hacía clasificar a cuartos de final. Enfrente estaba la ya eliminada Austria, que solo jugaba por el honor. Parecía ser un reto fácil, pero como casi siempre suele pasar con los ingleses, se terminaron complicando por sí solos. Y es que no fueron capaces de pasar del empate a 2 goles, un resultado que por el momento le negaba la clasificación a los británicos y le daba vida a los soviéticos, provocando que se deba jugar un desempate. Y para desgracia de los inventores del fútbol, una vez más la experiencia mundialista terminaría en fracaso, siendo derrotados por los rojos con el solitario gol de Ilyin. Esto hacía que los soviéticos acompañen a Brasil en los cuartos de final y que los ingleses acompañen a los austríacos en su regreso a casa. Pasamos ahora sí a las fases definitivas. Como curiosidad, todos estos partidos se definirían dentro de los 90 minutos, por lo que no hubo necesidad de jugar ningún tiempo suplementario. Todos los juegos de cuartos y semis se jugarían a la misma hora. En Malmö, Alemania Federal se midió ante Yugoslavia en lo que era un reencuentro de su duelo de 1954, también en los cuartos de final. La historia no cambió con respecto a lo sucedido en Suiza, y nuevamente el triunfo fue para la Mannschaft, esta vez por la mínima con un gol de Rahn a los 12 minutos de juego. Francia terminó con la aventura de Irlanda del Norte tras golear con un contundente 4-0, de la mano de un Fontaine que seguía intratable, y que esta vez marcó en 2 ocasiones. Suecia tenía un reto difícil ante los soviéticos, pero lograron hacer valer su localía gracias a los goles de Hamrin y Simonsson, para vencer por 2-0 y desatar la fiesta en su público, que veía a su selección alcanzar las semifinales del torneo. Brasil, por su parte, se medía ante la sorprendente Gales, que le jugó de igual a igual, pero al final la calidad de los sudamericanos se hizo presente. Y a los 66 minutos consiguieron el triunfo por obra de Pelé, que de esta forma se convertía en el jugador más joven en anotar un gol en los mundiales. No quedaban dudas que para estas alturas, el chico del Santos se había ganado un lugar en el once titular. Pasamos ahora a las semis. Vamos a hablar primero del duelo entre la vigente campeona, Alemania Federal, y la anfitriona Suecia. Los alemanes eran los favoritos en llegar a la final. A los 25 minutos, Schäfer puso en ventaja a los teutones y parecía que se dirigían de vuelta al duelo definitivo. Pero los suecos tenían la ventaja de su público y estaban ante una oportunidad inmejorable de hacer historia, y con mucho orden y disciplina, nuevamente sacaron adelante un trámite complicado, logrando dar vuelta al asunto con los goles de Skorglund, Gren y Hamrin, venciendo por 3-1. Resultado que metía a los dueños de casa por primera vez en una final del mundo, y que dejaba a los alemanes sin chances de conseguir el bicampeonato. Al mismo tiempo, Brasil se medía contra Francia en lo que verdaderamente era una final anticipada, ya que eran los dos equipos más ofensivos y talentosos del torneo. Se esperaba que fuera un partidazo de ida y vuelta, y no fallaron. Tras un primer tiempo donde Brasil se fue en ventaja por 2-1, en el segundo tiempo llegó la aparición estelar de Pelé, que en apenas 25 minutos marcó un hat-trick espectacular que terminó siendo definitivo. Brasil ganaba por 5-2 y se clasificaba a la final del mundo. La posibilidad de obtener el primer título estaba cada vez más cerca. Pero antes, vamos a hablar brevemente del juego por el tercer lugar, ya que verdaderamente fue otro partidazo. Ya jugando sin presiones, alemanes y franceses le brindaron a la gente un gran espectáculo, siendo triunfo de los galos por 6-3. La gran figura del partido fue, nuevamente, Just Fontaine, quien anotó nada menos que 4 de los 6 goles franceses. El delantero llegó a la impresionante marca de 13 goles en apenas 6 partidos, convirtiéndose no solamente en el goleador del mundial, sino que además logrando el récord de ser el jugador que más goles hizo en un solo campeonato, una marca que hasta el día de hoy no pudo ser superada. Más allá de toda la incertidumbre, había algo que no quedaban dudas. Después de la final habría un nuevo campeón del mundo. Tanto suecos como brasileños iban en busca de su primera conquista. Pero el duelo se puso picante incluso antes de haber comenzado, y es que había un serio problema. Ambos equipos vestían de amarillo como uniforme titular. Esto hizo que la FIFA realizara un sorteo para definir quién jugaría con la ropa habitual y quién debía optar por una alternativa. Esta decisión molestó a los brasileños, ya que consideraron descortés el hecho de que como invitados no tenían el derecho a usar la indumentaria titular. Lo cierto es que casualmente, el sorteo favoreció al dueño de casa, por lo que la canariña debió ir en busca de un uniforme alternativo. En un principio se les había ofrecido una camiseta blanca, pero los brasileños rechazaron por completo esta propuesta, ya que traía recuerdos de aquella fatídica tarde del maracanazo.
A falta de poco tiempo, los directivos brasileños fueron rápidamente a una tienda en las afueras del hotel donde compraron un juego de camisetas azules. Les bordaron el escudo de la federación y los números de cada jugador, y de esta manera estaban listos para jugar la final. Para Brasil, este escenario era completamente opuesto al de 8 años atrás en el Maracaná. Ahora eran ellos los que de visitantes buscaban arruinarle la fiesta a los dueños de casa. Es así como el 29 de junio a las 3 de la tarde se puso en marcha el partido, y fue el local el que pegó primero, adelantándose gracias al gol del Liedholm en apenas 4 minutos. Suecia se ponía en ventaja y el público estallaba de felicidad, pero los brasileños no estaban dispuestos a permitir que otra vez el fracaso se repita. Y rápidamente igualaron el trámite gracias al gol de Babá a los 9 minutos. Este mismo sería el encargado de dar vuelta al asunto a la media hora, consiguiendo su doblete. En la segunda mitad, Suecia se lanzó en busca del empate, pero esto provocó el descuido de su defensa, que sería aprovechado de gran manera por los atacantes brasileños, especialmente por Pelé, que a los 55 minutos marcó, quizás, su gol más recordado en mundiales, una espectacular jugada dentro del área, un posterior sombrerito a la defensa y una definición impecable para anotar el 3-1. Con 17 años y 249 días, Pelé se convertía de esta manera en el jugador más joven en anotar un gol en una final del mundo. Brasil siguió atacando, y minutos más tarde llegó el cuarto gol por obra de Zagallo. Suecia pudo descontar a falta de 10 minutos gracias a Simonsson. Pero ya cerca del descuento, otra vez apareció Pelé para ganarle de cabeza en las alturas al arquero Carl Svensson, decretando el 5-2 final. Con 7 goles, esta sigue siendo hasta el momento la final con más goles en la historia de los mundiales. Brasil era campeón del mundo por primera vez en su historia, mostrando un fútbol muy vistoso y contundente que maravilló a todos. Se convirtieron de esta manera en el primer y hasta el momento único equipo no europeo en ganar un mundial en el viejo continente. Los suecos, por su parte, perdían la final en su propia casa, aunque reconocerían la derrota. El defensa Sigge Parlik posteriormente declaró que después del quinto gol brasileño tenía ganas de aplaudir. La imagen más recordada de la final fue la del joven Pelé llorando en los hombros de sus compañeros, y es que había muchos motivos para emocionarse. Brasil no solamente ganaba su primer mundial, sino que también cerraba una herida muy dolorosa de hace 8 años. Todo lo que se generó a partir del maracanazo, todo el dolor y sufrimiento que tuvo el pueblo después de aquella tragedia en su propia casa, todo eso finalmente pudo ser aliviado. No hay dudas que Brasil fue una selección competitiva desde sus inicios, pero siempre había algo que le faltaba para dar el gran salto. Todas esas barreras se quebraron tras el Mundial del 58. Este torneo marcó un antes y un después en un país que ve al fútbol como algo más que un deporte. Sería el nacimiento de una superpotencia, el punto clave para que a partir de allí Brasil se convierta hasta el día de hoy en la selección más exitosa de todos los tiempos. ¿Y quién diría que todo ese éxito empezaría, en gran parte, gracias al talento de un joven que con apenas 17 años veía cómo el mundo del fútbol se rendía a sus pies, veía cómo el mundo del fútbol lo coronaba como su rey? Le informamos que hoy está de turno en Oliva Farmacia Daguero en Pueyrredón 226, teléfono 411-150. Esto fue todo por hoy en esta jornada del jueves, la edición informativa de Otra Mirada. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada.